Nunca quise tener hijos, le dijo a su esposa. Ella se fue, embarazada. 3 años después, la encontró, con gemelos. Christian Blake había pasado toda su vida construyendo muros que nadie podía escalar. Como CEO de una de las firmas de tecnología médica más grandes del país, él era la definición de lo sereno, preciso e inalcanzable emocionalmente. Cada decisión que tomaba era calculada, cada palabra que pronunciaba, medida. Creía en el control por encima de todo, y esa creencia lo había hecho inimaginablemente exitoso. Era admirado por sus colegas, envidiado por sus competidores y temido por cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Lo que no era, sin embargo, era abierto, especialmente cuando se trataba de amor, vulnerabilidad o la idea de una familia. Su esposa, Olivia, siempre había visto más allá de ese exterior cuidadosamente pulido. Cuando se conocieron, ella era una consultora de relaciones públicas en ascenso, contratada para un proyecto temporal en su empresa. No se enamoró de su poder ni de su riqueza. Lo que la atrajo fueron los destellos de algo enterrado bajo la superficie, una profunda tristeza, un anhelo del que nunca hablaba. Contra su mejor juicio, se enamoró de él rápidamente, y para su sorpresa, él la dejó entrar. Al menos, la dejó entrar lo suficiente como para creer que significaba algo. Se casaron después de solo 6 meses. La boda fue pequeña, elegante y libre del tipo de drama que Christian evitaba como una enfermedad. Olivia resplandecía de esperanza, soñando con un hogar lleno de calidez, risas y, eventualmente, niños. Christian nunca hablaba de hijos. Al principio no descartó la idea, pero tampoco la adoptó. Olivia supuso que era miedo o incertidumbre, algo que el tiempo y el amor curarían. Descubrió que estaba embarazada un lunes por la mañana lluvioso, completamente sola en el baño, sosteniendo una prueba en sus manos temblorosas. La noticia fue abrumadora, hermosa, aterradora, transformadora. Su primer instinto fue la alegría. El segundo fue el miedo. No por ella misma, sino por cómo reaccionaría Christian. Ensayó 1000 maneras de decírselo. Imaginó una docena de posibles resultados, pero ninguno la preparó para lo que él dijo una noche durante la cena, antes de que ella hubiera pronunciado una palabra. «Nunca quiero hijos», dijo, sin levantar la vista de su plato. Su voz era tranquila, su tono definitivo. He visto lo que les hace a las personas. El sacrificio, el caos. No quiero ese tipo de vida. Nunca. Olivia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su tenedor se le resbaló de la mano y golpeó el plato. Él ni siquiera se inmutó. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una cortina de acero. Intentó hablar, discutir, encontrar algo que decir que uniera el espacio entre ella y el hombre que creía conocer. Pero nada salió. Sus manos acunaron su vientre a un plano debajo de la mesa, mientras su corazón se quebraba silenciosamente dentro de su pecho. No durmió esa noche. Miró fijamente el techo de su impoluto ático, escuchando la ciudad afuera, el sonido de su futuro colapsando. Al amanecer, supo lo que tenía que hacer. No lo obligaría a ser padre, no rogaría por amor, ni lucharía por un espacio en una vida donde ahora era claramente inoportuna, ya que la verdad estaba en su corazón. Así que a la mañana siguiente, mientras él estaba en el trabajo, hizo una maleta. Dejó atrás el lujo, el silencio, el frío mármol de su mundo compartido. No dejó una carta. No envió un mensaje.
simplemente desapareció. No sabía cómo sería el próximo capítulo, solo que no viviría con miedo al rechazo de otra persona. Llevaba 2 vidas dentro de sí, gemelos, aunque aún no lo sabía, y merecían una vida en la que fueran queridos. Mientras veía el horizonte desaparecer por la ventanilla trasera de un taxi que salía de la ciudad, Olivia hizo una promesa silenciosa. Incluso si tenía que hacerlo sola, sus hijos conocerían el amor. Y nunca escucharían las palabras «nunca te quise» salir de los labios de la persona que se suponía que debía protegerlos más. Olivia no miró hacia atrás mientras el taxi la alejaba de la vida que una vez había construido con Christian. Apoyó la frente en el frío cristal de la ventana, el pulso de la ciudad desvaneciéndose detrás de ella, reemplazado por carreteras abiertas y un cielo que parecía demasiado vasto para su estado mental actual. No lloró en ese momento. La pena se sentaba en su pecho como una piedra, pesada e inmóvil, pero no le quedaban energías para llorar. Ahora solo había una prioridad: mantenerse a salvo a sí misma y al niño dentro de ella. Al menos eso es lo que creyó hasta su primera ecografía, una semana después, en una modesta clínica para mujeres en las afueras de un tranquilo pueblo de Oregón. Gemelos. Miró la pantalla con incredulidad, las suaves sonrisas de la técnica suavizando el golpe de esas 2 simples sílabas. 2 latidos, fuertes y constantes, resonaron desde el monitor como una canción que no esperaba escuchar. La garganta de Olivia se cerró, y esta vez las lágrimas sí llegaron. No por miedo, no exactamente, más por asombro y la abrumadora comprensión de que este viaje sería aún más difícil de lo que había pensado. Pero no se daría la vuelta, no huiría. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, no lejos de una reserva natural, donde el aire siempre olía a pino y tierra mojada. Era una casa para reformar, con tablas de suelo que crujían, pintura descascarada y un calentador de agua temperamental. Pero era suya. Por primera vez en años, tenía un espacio que sentía que podría convertirse en un hogar. Empezó a trabajar a distancia en marketing y redacción de contenidos, como freelance para pequeñas marcas y negocios locales. No era glamuroso, y el sueldo estaba lejos de lo que solía ganar, pero la mantenía a flote. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su resiliencia. Decoró ella misma la habitación de los niños, pintando las paredes de un suave verde salvia, cosiendo pequeñas cortinas y colocando 2 cunas, una al lado de la otra. Claire, su mejor amiga de la infancia que se había mudado a la zona unos años antes, aparecía casi a diario con víveres, consejos y brazos abiertos. Olivia no le había contado todo, solo que el padre no estaba en el panorama y que era lo mejor. Claire no insistió en los detalles, simplemente se quedó, y eso marcó la diferencia. El embarazo fue difícil. Hubo días en los que Olivia no podía moverse sin dolor, noches en las que el peso de su cuerpo en crecimiento la mantenía despierta, y mañanas en las que las náuseas regresaban a pesar de estar bien entrada en el segundo trimestre. Aún así, lo soportó con una fuerza tranquila, de esas que no son dramáticas ni ruidosas, sino constantes, pacientes y llenas de tranquila determinación. Las niñas llegaron una tarde lluviosa a finales de primavera, justo después de que una tormenta eléctrica hubiera pasado por el valle. El parto fue largo, brutal y complicado, pero Olivia nunca perdió su determinación. Cuando le pusieron a Lily en los brazos,
con los ojos bien abiertos y retorciéndose con una mata de suave pelo castaño. Olivia se desmoronó por completo. Y cuando Violet la siguió 2 minutos después, idéntica a su hermana, pero con un llanto ligeramente más terco, sintió que algo dentro de ella finalmente se asentaba. Eran hermosas. Tenían los ojos de Christian, verde brillante, nítidos, inconfundibles, pero nada de su distancia. Sus dedos se cerraron fuertemente alrededor de los suyos, sus respiraciones ligeras como susurros, y por primera vez desde que dejó Nueva York, Olivia se sintió completa. Los meses que siguieron fueron tanto un borrón como un milagro. Las niñas crecieron rápidamente, siempre cerca la una de la otra, siempre buscándose en el sueño, como si tuvieran miedo de separarse ni por un momento. Olivia aprendió a sobrevivir con 2 horas de sueño, a equilibrar a un bebé que lloraba en la cadera mientras alimentaba al otro, a funcionar mientras estaba agotada, preocupada y completamente enamorada. Hubo momentos en los que la duda se colaba, por la noche, generalmente, cuando las niñas finalmente dormían y el silencio en la casa se volvía ensordecedor. Se quedaba despierta y se preguntaba si había hecho lo correcto, si les había robado algo al elegir irse. Pero luego recordaba la voz de Christian, tan fría y segura, diciendo, «Nunca quiero hijos», y volvía a sentir un escalofrío. Él no estaba listo. Él no las quería, y ella no podía criarlas en un mundo donde fueran vistas como cargas. Aún así, hubo veces en las que vislumbraba la sonrisa de Lily o la inclinación de la cabeza de Violet, y sentía un nudo en la garganta. Eran de él en tantos sentidos, y sin embargo, eran completamente suyas. Esa paradoja la acompañaba cada día. 3 años pasaron así. Las niñas estaban llenas de vida, inteligentes, traviesas e infinitamente curiosas. Les encantaban los animales, la música y ayudar a su madre a cocinar, aunque ayudar generalmente significaba hacer un desastre. Olivia les entregó todo lo que tenía, y aunque todavía llevaba las cicatrices de lo sucedido, se comportaba con una gracia que solo se obtiene al sobrevivir las cosas más difíciles, y aún así, elegir la alegría. No sabía que todo estaba a punto de cambiar de nuevo, que el destino tiene una forma de reescribir historias cuando menos lo esperas, que a veces la persona que menos crees que regresará es de la que nunca podrás escapar. Pero por ahora, se permitió vivir el momento, sin saber que el hombre que una vez había dicho nunca, estaba a solo unos días de descubrir exactamente lo que había dejado. Christian estaba sentado en su escritorio con vistas al horizonte de Nueva York, pero la vista que una vez lo llenaba de orgullo ahora se sentía vacía. Sus días se habían vuelto monótonos, consumidos por reuniones, números, salas de juntas y premios que ya no le brindaban satisfacción. Habían pasado 3 años desde que Olivia se fue, y aunque nunca lo dijo en voz alta, nunca había dejado de pensar en ella. Al principio, estaba furioso. Ella había desaparecido sin una palabra, sin un adiós, dejándolo asumir que todo había terminado por sus palabras. Y tal vez eso era cierto. Tal vez fue exactamente por lo que había dicho, o peor, lo que no había dicho. Siempre había sido claro, o eso se decía a sí mismo. No quería hijos, no quería el caos o la pérdida de control. Pero en su silencio, en su repentina ausencia, había habido algo más. Algo que no había podido admitir a nadie, ni siquiera a sí mismo, que la extrañaba, que había construido su mundo con tanto cuidado para mantener el amor fuera, y cuando finalmente se coló por las grietas,
No supo cómo aferrarse a él, así que la dejó ir sin luchar, asumiendo que ella volvería, asumiendo que necesitaba espacio. Pero el espacio se convirtió en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y ella nunca regresó. Durante años, se sumergió en el trabajo, convenciéndose de que el éxito amortiguaría el dolor. Salió brevemente con mujeres inteligentes y ambiciosas que entendían su mundo, pero ninguna de ellas lo miraba como Olivia. Ninguna de ellas hacía que el silencio se sintiera seguro. Con Olivia, incluso la quietud tenía un significado. Con los demás, solo era vacío. Una noche, al salir de una gala benéfica que había patrocinado, vio a una mujer entre la multitud con el pelo largo y castaño y una postura familiar. Por un instante, pensó que era ella. Su corazón tartamudeó, desprevenido ante la inundación de emociones que le siguió. No era ella, por supuesto, pero ese único momento desentrañó algo dentro de él. Esa noche, se sirvió una copa y se paró al borde de su apartamento, mirando el horizonte. El silencio se sentía más fuerte que nunca. Pensó en su risa, en la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, en la forma en que cerraba los ojos cuando lo abrazaba, como si quisiera recordar cada segundo. Pensó en las cosas que nunca había dicho, y luego, por primera vez, se preguntó, ¿y si no solo lo había dejado? ¿Y si se había ido por algo más? Una sola frase le vino a la mente: nunca quiero hijos. Lo había dicho con tanta ligereza, sin saber lo que ella llevaba dentro en ese momento. Un lento pavor brotó en su pecho. No sabía si era demasiado tarde. No sabía si ella había seguido adelante, si estaba casada en algún lugar, o lejos, o feliz sin él. Pero de repente, necesitaba saberlo. Contrató a un investigador privado, no del tipo que deja rastros o hace preguntas. Quería respuestas tranquilas y precisas. Tardó menos de 2 semanas. Las primeras fotos casi le quitan el aliento. Olivia en un pequeño pueblo de Oregón, caminando por un sendero del parque con 2 niñas pequeñas, idénticas, ambas de unos 3 años. Tenían el pelo castaño como el suyo, pero sus ojos eran inconfundiblemente los suyos. Verdes, brillantes y grandes de curiosidad. Una reía, la otra señalaba un pájaro en el cielo. Olivia sostenía las manos de ambas. Christian dejó caer el archivo al suelo y se recostó, atónito. Tenía hijos. No solo 1, 2. Gemelas. Miró sus caras, incapaz de apartar la vista. Las emociones se estrellaron contra él de una vez. Shock, culpa, asombro, miedo y algo más profundo. Arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber preguntado, por no haber mirado. Porque durante 3 años, mientras él construía imperios, sus hijas habían estado aprendiendo a caminar, hablar, reír y vivir sin él. Reservó un vuelo esa noche, sin llamadas, sin correos electrónicos, solo un billete de avión, una maleta y la dirección que lo llevaría cara a cara con la vida que nunca esperó encontrar. No sabía qué diría Olivia, no sabía si las niñas siquiera lo mirarían, pero nada de eso importaba ya. Necesitaba verlas, entender, afrontar el costo de su silencio. Por primera vez en su vida, Christian Blake no tenía un plan. Solo una pregunta que no podía ignorar más. ¿Y si el amor era lo único por lo que debería haber luchado? El vuelo a Oregón se sintió como un viaje en el tiempo. Christian se sentó junto a la ventana. Su reflejo lo miraba desde el cristal.
desconocido e incierto. Había estado en miles de destinos en su vida, cerrado acuerdos multimillonarios, estado en escenarios globales, pero nunca había sentido esta clase de ansiedad en su pecho. No había agenda de reuniones, ni guión, ni asistente a su lado dándole estadísticas. Solo existía la posibilidad de una confrontación para la que no podía prepararse, y el conocimiento inquietante de que habían pasado 3 años, años que no solo pertenecían a Olivia, sino a las hijas que nunca había abrazado, nunca había besado, ni siquiera había nombrado. Llegó al pequeño pueblo a media mañana, el aire fresco y las calles tranquilas. No se parecía en nada al mundo del que venía, sin rascacielos, sin bocinas, sin prisas, solo árboles que bordeaban caminos estrechos y gente que asentía al pasar. Encontró el parque primero, el de las fotos. Era modesto, rodeado de altos pinos, con un pequeño parque infantil y un sendero que rodeaba un estanque. No se acercó al principio. Se sentó en su coche de alquiler, sus manos apretando el volante mientras observaba a una madre y sus 2 hijas cerca del columpio. Olivia no había cambiado mucho. Su pelo era más largo, recogido en una simple trenza. Su ropa suave y práctica. Su cara más mayor, pero aún hermosa de una manera que le dolía el corazón. Las niñas corrían en círculos a su alrededor. Una tropezaba y caía en sus brazos. La otra señalaba a los patos con una alegría tan animada que Christian tuvo que apartar la vista. Sintió que algo se abría dentro de él, algo que había encerrado hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba su sonido. Esperó hasta que las niñas se distrajeron, persiguiéndose hacia la hierba, antes de levantarse y caminar hacia ella. Olivia levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un segundo, todo lo demás se desvaneció. No hubo saludo, ni sonrisa. Solo shock, frío e inmediato. Se puso de pie lentamente, como si no estuviera segura de si estaba soñando o viendo un fantasma. Su postura se puso rígida. Sus manos se dirigieron instintivamente a sus costados, escaneando protectoramente a las niñas. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz baja pero cortante. El tono no era de enojo, todavía no, sino de dolor apenas oculto bajo la superficie. «Tenía que verte», respondió él en voz baja. «Tenía que verlas a ellas». Su expresión vaciló, y una tormenta cruzó sus ojos. «¿Ahora?», dijo ella. «¿Después de 3 años?» Christian se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «No lo sabía», dijo. «Te lo juro, Olivia. No sabía que estabas embarazada. Pensé que te fuiste por lo que dije. Pensé que había terminado». «Terminó», espetó ella. Luego bajó la voz mientras las niñas se giraban para mirarlos. «Dijiste que nunca querías hijos. Ya los estaba llevando dentro cuando me miraste a los ojos y me dijiste que eran lo último que querrías. No pude quedarme después de eso». «Lo sé», dijo él, «y me odio por ello». Ella parpadeó, sorprendida por la crudeza de su voz. Por un momento, la armadura que llevaba se resquebrajó. Él vio su dolor, pero también su fuerza. Había construido una vida aquí, sin él. Una vida que no incluía su nombre, su dinero o sus errores. Las niñas volvieron corriendo hacia ella, riendo. Una de ellas, Lily, se detuvo y miró a Christian con grandes ojos verdes. Inclinó la cabeza, curiosa. «Mami, ¿quién es ese?», preguntó. A Olivia se le cortó la respiración. Sus ojos buscaron una señal en el rostro de Christian, una guía, pero ninguna llegó. Se arrodilló junto a Lily y le alisó un rizo de la mejilla. «Es alguien que solía conocer», dijo lentamente.
Violet se acercó y se puso junto a su hermana, agarrando la mano de su gemela. Christian también se arrodilló, ignorando el costoso traje, la tierra en el césped, el temblor en sus manos. «Mi nombre es Christian», dijo suavemente. «Es un placer conocerlas». Lily entrecerró los ojos, pensativa de esa manera seria que solo los niños pueden tener. «¿Vives aquí?» «No», dijo él, «pero vine de muy lejos solo para verlas». Violet le susurró algo al oído a Lily y las dos niñas se rieron. Luego, sin previo aviso, Violet extendió la mano y le tocó la corbata. «¿Brilla?», dijo. Luego miró a Olivia como si buscara permiso. Olivia no habló, pero tampoco las detuvo. Christian se puso de pie y la miró. «No estoy aquí para quitar nada», dijo. «Solo quiero conocerlas. Sé que no lo merezco, pero tenía que intentarlo». Ella permaneció en silencio por un largo tiempo. Luego, sin mirarlo a los ojos, dijo: «Venimos aquí todas las tardes». No era perdón, no era aceptación, pero era un comienzo. Christian observó cómo ella tomaba las manos de las niñas y las guiaba por el sendero, como lo había visto en esas fotos. Pero esta vez, no solo estaba mirando. Esta vez, caminaba detrás de ellas, con esperanza en su corazón y los primeros pasos de una segunda oportunidad bajo sus pies. Christian regresó al parque al día siguiente, inseguro de si volvería a verlas. Llegó temprano, con el corazón apesadumbrado tanto por la anticipación como por la duda. El pequeño pueblo se movía lentamente, y sin embargo, los minutos se arrastraban como horas, mientras él se sentaba en el mismo banco cerca de los columpios, donde las había visto por primera vez. No estaba acostumbrado a esperar. En su mundo, las cosas sucedían cuando él las ordenaba. Pero ahora, nada de eso importaba. No podía comprar el perdón. No podía apresurar la curación. No podía obligar a Olivia a abrir la puerta que él una vez había cerrado de golpe con 7 palabras descuidadas. Todo lo que podía hacer era aparecer. Y entonces, justo cuando el viento se levantó y unas pocas nubes se deslizaron sobre el sol, las vio. Olivia caminaba de la mano con Lily y Violet, sus pequeños pies moviéndose en un ritmo desigual, mientras saltaban por el sendero hacia el parque infantil. Las niñas lo vieron primero y esbozaron pequeñas sonrisas inseguras. Olivia dudó antes de ofrecer un pequeño asentimiento, el tipo de gesto que no decía que estuviera lista para hablar, pero tampoco le pedía que se fuera. Fue suficiente. Él se levantó, se sacudió el abrigo y las encontró a mitad de camino. Las niñas corrieron directamente hacia el columpio, riendo y empujándose suavemente mientras Olivia se apoyaba en la valla de madera, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Christian se paró a su lado, manteniendo la distancia justa para respetar los límites tácitos. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Los únicos sonidos eran las risas de las niñas y el lejano crujido de los columpios. Finalmente, Olivia habló, su voz mesurada y firme. «No te quedarás mucho tiempo, ¿verdad?» «No lo sé», admitió él. «No vine con un plan. Solo sabía que no podía vivir un día más sin conocerlas a ellas, sin saber que ustedes están bien». Ella se volvió hacia él lentamente, con los ojos indescifrables. «Hemos estado más que bien. Hemos estado sobreviviendo. Lo creo», dijo él. «Y lo puedo ver. Lo están haciendo maravillosamente con ellas. Nunca querría deshacer lo que has construido. Pero aún así quieres ser parte de ello ahora», preguntó ella en voz baja.
¿Después de todo este tiempo? Christian exhaló lentamente. Sí, no para interrumpirlo, no para reescribirlo. Solo quiero pertenecer a ello, si hay espacio. Olivia volvió a mirar a las niñas, su mandíbula ligeramente tensa. Ellas no saben quién eres. Lo sé, respondió él, y no te pido que lo expliques hoy. Me gustaría ganármelo, sea lo que sea eso. Ella asintió, pero su rostro seguía siendo una máscara. Luego, inesperadamente, se acercó al banco y se sentó. Christian la siguió, cautelosamente. Por primera vez en años, se sentaron uno al lado del otro, en un silencio que no era cortante ni doloroso, solo frágil. Ella comenzó a hablarle de las niñas, no como una madre defendiendo sus decisiones, sino como alguien que había pasado 3 años documentando cada momento en su corazón. Le contó cómo Lily tenía una terquedad de 1 kilómetro de ancho, pero lloraba durante las películas de Disney, y cómo Violet siempre era la primera en consolar a su hermana cuando se caía. Compartió cómo amaban los arándanos, odiaban la hora de la siesta y adoraban a su maestra de preescolar, la señorita Jordan. Mientras ella hablaba, Christian escuchaba como si sus palabras fueran un tesoro. Se aferraba a cada detalle, absorbiendo un mundo que nunca supo que se había estado perdiendo. Luego, las niñas corrieron hacia ellos, pidiendo refrigerios, que Olivia había empacado en una pequeña nevera con forma de abeja. Sin dudarlo, ella le entregó a Christian uno de los recipientes y le permitió pasárselo a Violet. La pequeña lo aceptó sin preguntar, sentándose a sus pies y comiendo rodajas de manzana, como si lo hubiera conocido toda su vida. Fue el momento más pequeño, pero para Christian fue monumental. Miró a Violet, luego a Olivia, y sintió que algo se movía dentro de él. No culpa, no pánico, sino algo más lento y poderoso. Era la comprensión de que quería aparecer no solo por un momento, sino por cada momento. Esa noche, después de que Olivia y las niñas se fueron a casa, Christian no regresó a su hotel. Condujo sin rumbo por el pueblo durante más de 1 hora, observando cómo el sol se ponía detrás de las colinas, proyectando una luz dorada sobre viejos graneros y calles tranquilas. Se detuvo frente a una pequeña librería y se sentó en el coche, abrumado. Su vida había sido limpia, estructurada, estéril, y lo había dejado vacío. Aquí, en un pueblo donde nada era perfecto, donde 2 niñas pequeñas llamaban a su madre y compartían rodajas de manzana sin pretensiones, finalmente había encontrado algo real. Sabía que esto no era redención. Todavía no. Pero era un comienzo. Y por primera vez en su vida adulta, Christian Blake quería ser parte de algo desordenado, complicado y verdadero. No como un invitado, sino como un padre, como el hombre que debió haber sido desde el principio. La semana siguiente transcurrió con pasos tranquilos. Christian siguió apareciendo, no con grandes gestos o disculpas dramáticas, sino a través de la constancia, la presencia y la humildad. Llegaba al parque todos los días, siempre temprano, siempre esperando. Algunas tardes, traía pequeños libros de cuentos o rompecabezas bajo el brazo, sin saber si las niñas los aceptarían. Para su alivio, a menudo lo hacían. Lily había mostrado un interés particular en sentarse a su lado mientras él leía, interrumpiéndolo ocasionalmente para hacer preguntas imposibles, como por qué se movían las nubes o a dónde iban los pájaros por la noche. Violet, más cautelosa al principio, comenzó a imitar la confianza de su hermana poco a poco, hasta que finalmente le preguntó si sabía dibujar ponis.
Él no sabía, pero lo intentó. Olivia observó todo desde la distancia. Se quedaba en el banco, a veces uniéndose a ellos, a veces manteniéndose atrás con un libro en su regazo y sus ojos cuidadosamente fijos en los tres. Christian nunca la presionó. Sabía que cuanto más intentara forzar su entrada, más probable sería que ella volviera a cerrar la puerta. En cambio, aprendió los ritmos de su mundo. Como Violet prefería su jugo sin hielo, como a Lily le encantaba usar calcetines desparejados a propósito, como Olivia tarareaba cuando empujaba los columpios, incluso cuando no se daba cuenta. Al final de la segunda semana, Olivia lo invitó a acompañarlas a casa. Fue un paseo tranquilo por un sendero arbolado, las niñas saltando adelante con risas que las seguían como cintas. Olivia no dijo mucho, pero la invitación en sí misma fue monumental. Cuando se acercaron a la pequeña cabaña, Christian notó el jardín floreciendo en la parte delantera. Lavanda, romero, margaritas silvestres entrelazadas. Era hermoso, modesto y lleno de vida. Nada como los espacios fríos y elegantes que él había construido para sí mismo. Cuando ella abrió la puerta, se volvió hacia él y dijo: «Aún no pueden saberlo, no hasta que esté segura». Él asintió. «No pido nada excepto la oportunidad de demostrar que puedo ser alguien digno de su confianza». Dentro de la casa, todo hablaba de amor y esfuerzo. Había dibujos hechos a mano pegados al refrigerador, zapatos pequeños alineados junto a la puerta y un suave aroma a vainilla y madera vieja. Las niñas corrieron inmediatamente a la sala de estar, sacando bloques y muñecas. Olivia le ofreció a Christian un vaso de agua y se sentó frente a él, en la mesa de la cocina. La distancia entre ellos era menor ahora, pero el peso de los años tácitos aún flotaba en el aire. Ella rompió el silencio primero. «Dijiste que no querías hijos. Sé que te arrepientes de eso, pero necesito entender algo. ¿Fue miedo? ¿O fue realmente quién eras?» Christian se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Tenía miedo de convertirme en mi padre», dijo en voz baja. Él era frío. Me veía como una obligación. Pensé que si tenía hijos, repetiría eso. Me convencí de que era más seguro para todos si nunca llegaba a ser padre. Olivia escuchó, con expresión indescifrable. Él continuó. «Pero me equivoqué. Pensé que podía vivir sin amor, sin desorden, sin riesgo. Construí toda mi vida en torno al control. Y al final, perdí todo lo que realmente importaba». Mirella bajó la mirada a sus manos, los dedos ligeramente curvados contra la madera. «Me perdiste a mí», dijo, «y durante 3 años las perdiste a ellas». «Lo sé», susurró él, «y no espero perdón. Pero si hay una forma de ser parte de sus vidas, aunque sea un poco, tomaré lo que estés dispuesta a dar». Un silencio se instaló entre ellos, no tenso, sino reflexivo. Olivia finalmente asintió, no como una promesa, sino como un reconocimiento. Se levantó y caminó hacia la sala de estar, donde las niñas discutían sobre qué peluche ganaría una carrera. Sin decir una palabra, se giró y le hizo un gesto a Christian para que se uniera a ellas. Él lo hizo. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a ellas, dejando que las niñas le entregaran pequeños juguetes de peluche y le asignaran reglas para un juego que no entendía. La tarde transcurrió en un torbellino de historias, bloques, risas y jugo derramado. Cuando llegó el momento de irse, Olivia lo acompañó hasta la puerta. No se despidió.
En cambio, dijo, ¿a la misma hora mañana? Y Christian, sintiendo el peso tranquilo de la esperanza floreciendo en su pecho, simplemente asintió. Esa noche, regresó a su hotel y se sentó junto a la ventana con las luces apagadas. La ciudad estaba distante ahora, su vida pasada atenuada por la nueva que se desarrollaba frente a él. No estaba seguro de a dónde lo llevaría este camino, pero por primera vez en años sintió que pertenecía a algún lugar. No en una sala de juntas o un ático, sino en el suelo de una pequeña cabaña llena de risas y crayones rotos. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero seguiría apareciendo, día tras día, hasta que Olivia y sus hijas supieran que estaba allí para quedarse. El verano comenzó a suavizar los contornos del pequeño pueblo de Oregón, bañándolo en luz dorada y largas y tranquilas tardes. Christian había extendido su estancia, convirtiendo días en semanas sin fijar una fecha de partida. Alquiló una pequeña casa no lejos de la de Olivia, nada extravagante, solo un lugar sencillo con grandes ventanas y un porche con vistas a los árboles. Era el primer hogar que elegía por razones no basadas en el estatus o la conveniencia. Todas las mañanas se levantaba temprano y caminaba por el largo sendero detrás de las cabañas, a veces cruzándose con Olivia y las niñas de camino al parque. Habían desarrollado un ritmo, no una rutina, pero algo cercano a ello. Lily y Violet habían empezado a hacer más preguntas. Querían saber por qué Christian siempre iba al parque, por qué recordaba qué zumos les gustaban, por qué a veces las miraba como si estuviera memorizando sus rostros. Olivia aún no les había dicho la verdad, pero sabía que ese momento se acercaba. Y mientras observaba a Christian cada día, cómo se agachaba junto a ellas en el césped, cómo las escuchaba, realmente las escuchaba, en sus largas historias, empezó a creer que él podría estar listo para escucharlo de sus labios, no solo de los suyos. Una tarde, mientras las niñas dormían la siesta después de una mañana de jugar al escondite, Olivia invitó a Christian a entrar y lo sentó a la mesa de la cocina con 2 tazas de café. Su expresión era cautelosa, pero no a la defensiva. Había estado pensando en este momento durante semanas. La pregunta que había persistido en su interior no era si amaba a las niñas. Podía ver que sí. Era si las seguiría amando después de que la verdad fuera pronunciada en voz alta, después de que ya no estuviera a salvo en la implicación o el silencio. Son lo suficientemente mayores como para empezar a entender, dijo con cuidado, envolviendo sus dedos alrededor de la taza tibia. Ya sienten que hay algo diferente en ti. Christian asintió, sus ojos firmes. Lo sé. He estado esperando que me digas cuándo era el momento adecuado. No creo que exista un momento adecuado, admitió ella, pero sí hay uno honesto, y creo que ese momento es ahora. Decidieron juntos que Olivia les contaría primero, suavemente, con sus propias palabras. Christian se quedaría cerca, en la sala de estar, en caso de que tuvieran preguntas o si simplemente querían correr a sus brazos sin necesidad de palabras. Ninguno de los dos sabía cómo saldría. Ninguno de los dos fingió saberlo. Esa noche, las niñas se sentaron en la alfombra frente a la chimenea, coloreando con su intensidad habitual. Olivia se sentó con ellas y lenta y amorosamente les contó una historia sobre un hombre que una vez había amado a su madre, pero no había entendido muy bien el amor. Habló de miedo y crecimiento, de errores y segundas oportunidades. Les dijo que el hombre al que habían llegado a conocer
el que ayudaba a construir castillos de bloques y ponía voces divertidas al leer cuentos antes de dormir, no era solo un amigo, era su padre. La habitación quedó en silencio. Los lápices cayeron al suelo. Violet parecía confundida, Lily más curiosa que nada. Olivia esperó, con el corazón latiéndole, la respiración agitada en su garganta. ¿De verdad?, preguntó Lily, su pequeña voz llena de asombro, no de dolor. Olivia asintió lentamente. Sí, cariño. Él no sabía de ustedes cuando nacieron, pero una vez que lo supo, vino. Violet parpadeó hacia su hermana. Luego se giró hacia la puerta donde Christian estaba de pie en silencio, apenas respirando. ¿Es por eso que sus ojos se parecen a los nuestros?, preguntó. Christian dio un paso adelante, arrodillándose junto a ellas con más dulzura de la que Olivia le había visto jamás. Eso es parte de ello, dijo suavemente. Pero sobre todo, es porque son mías. Las dos. Siempre lo han sido. No hubo lágrimas dramáticas, ni abrazos perfectos de película. Pero las niñas se movieron hacia él lentamente. Lily primero, acurrucándose a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Violet la siguió momentos después, apoyándose en su pecho, tranquila y con los ojos muy abiertos. Esa noche, Christian se quedó a cenar. Ayudó a limpiar, les leyó un cuento antes de dormir y besó sus cabezas cuando Olivia las arropó en la cama. No lo llamaron papá, todavía no, pero lo llamaron por su nombre con más calidez, con más propiedad. Y para Christian, eso fue suficiente, por ahora. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, se sentaron en el porche con Olivia, una manta sobre sus piernas y un vaso de vino en la mano. Las estrellas sobre ellos brillaban en un silencio claro y perfecto. Ella no dijo mucho, solo apoyó suavemente la cabeza en su hombro. «No eres el hombre que dejé», susurró, «y no creo que yo sea la misma mujer tampoco». Christian no respondió de inmediato. Simplemente tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No», dijo finalmente. «Pero quizás ese sea el punto. Tuvimos que rompernos para convertirnos en las personas que podían hacer esto bien». Y por primera vez, ninguno de los dos apartó la mirada. A medida que el verano daba paso al otoño temprano, el pequeño pueblo comenzó a transformarse bajo una suave neblina dorada. Las hojas se tornaron ámbar y óxido, los días se acortaron, y la cabaña de Olivia adquirió una nueva clase de calidez. No era solo la estación, era la sensación de que algo se estaba asentando después de años de desequilibrio. Christian se había convertido silenciosamente en parte de su mundo, no como un visitante, no como una interrupción, sino como alguien que pertenecía. Las niñas ahora lo esperaban cada mañana, corriendo hacia la puerta cuando veían su coche llegar, con los brazos extendidos, sus voces superponiéndose con ansiosas historias y preguntas. Todavía lo llamaban Christian, pero había algo diferente en la forma en que decían su nombre ahora. Era tierno, instintivo, lleno de confianza. Ya no contenía la distancia de un extraño, sino el ritmo de alguien que siempre había estado allí, aunque no hubiera estado presente al principio. La vida de Christian en Nueva York se sentía como un eco distante. Su asistente seguía enviando correos electrónicos y resúmenes. Había delegado la mayor parte de su autoridad, y aunque su junta no entendía por qué, a él ya no le importaba explicar. Por primera vez, vivía no por ganancias trimestrales o cuota de mercado, sino por momentos que no podían medirse. Desayunos de tortitas donde Violet insistía en darles forma de estrellas. Tardes ayudando a Lily
a construir circuitos de obstáculos con cojines de sofá y palos de escoba. Noches en las que Olivia, exhausta pero radiante, se apoyaba en él mientras las niñas se dormían en sus brazos. Él comenzó a documentar las cosas pequeñas, fotos, notas garabateadas, dibujos que las niñas le daban. No era para compartir con nadie, era para él, para aferrarse a una vida que casi había perdido. Una tarde fresca de octubre, Christian llevó a Olivia y a las niñas a un festival de la cosecha a las afueras del pueblo. Había paseos en heno, manzanas de caramelo y un laberinto de maíz que las gemelas insistieron en resolver sin ayuda. Él las vio correr, sus risas cortando el viento como música. Olivia estaba a su lado, las mejillas sonrojadas por el frío, su bufanda enredada en el pelo. Se volvió hacia ella y se dio cuenta de que no quería esperar más. No por miedo, no por culpa, sino porque todo en ese momento se sentía bien. Esa noche, después de que las niñas se durmieran en el asiento trasero en el camino a casa, las llevó una por una a la casa, las arropó con cuidado, les cepilló el cabello con una ternura que ya no lo sorprendía. Olivia lo esperó afuera en el porche, con los brazos cruzados sobre sí misma, sus ojos tranquilos pero inquisitivos. Él no dijo nada al principio. En cambio, tomó sus manos, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo, no con la urgencia de un hombre tratando de arreglar el pasado, sino con la tranquila determinación de alguien listo para construir un futuro. Ella no la abrió, simplemente lo miró, conteniendo la respiración, con lágrimas asomando sin caer. «No pido que el ayer vuelva», dijo él. «Pido el mañana, por cada mañana que me des, no solo como un hombre que te ama, sino como el padre que no fui y el que quiero ser». Olivia permaneció en silencio durante mucho tiempo, la brisa otoñal acariciando su rostro, llevando recuerdos y posibilidades a la vez. Luego, finalmente, abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante, nada parecido al que le había dado años atrás. Aquel había sido caro y frío, un símbolo de control. Este se sentía real, algo elegido con cuidado, con humildad. Ella tomó su mano y se deslizó el anillo en su propio dedo. No hubo un sí dramático, ni votos susurrados. Solo acción, elección, confianza. En los meses que siguieron, no se apresuraron a casarse. No hubo grandes anuncios ni fiestas. En cambio, se centraron en su familia. Christian adoptó oficialmente a Lily y Violet, y decidieron unir sus apellidos con un guión, no para borrar nada, sino para honrar cada parte de quienes eran y de dónde venían. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, por sí solas una mañana en el desayuno. Christian se volvió para responder y dejó caer su cuchara, atónito. Olivia simplemente sonrió, con los ojos húmedos, y extendió la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Más tarde ese año, plantaron un árbol en el patio trasero. Un arce. Christian cavó el hoyo mientras las niñas bailaban alrededor con regaderas. Olivia ató una cinta alrededor del tronco. Era su símbolo, de crecimiento, de estaciones, de un cambio que echaba raíces lentamente, pero con una fuerza profunda y tranquila. Y cada año después, a medida que las hojas volvían a ponerse rojas y doradas, celebraban no el momento en que se conocieron, o el momento en que se separaron, sino el momento en que todos encontraron el camino de regreso. Un segundo comienzo, una vida ganada, no dada. Una familia,
no a pesar de lo que se había perdido, sino por lo que habían elegido construir. Juntos. Como autora, veo el final de esta historia no como una resolución perfecta, sino como una ganada a pulso. Es una historia sobre el costo del silencio, el peso del arrepentimiento y la fuerza que se necesita para superar el pasado. El viaje de Christian no fue solo sobre convertirse en padre, fue sobre desaprender el miedo, elegir la vulnerabilidad y finalmente comprender lo que el amor realmente requiere. La fuerza de Olivia llevó el corazón de esta familia a través de sus años más difíciles, y su decisión de perdonar no fue una debilidad, sino un acto silencioso de valentía. Lo que más me conmueve es que nada de su reencuentro fue fácil. No fue un cuento de hadas, donde el dolor se borra con una sola disculpa. En cambio, fue una lenta reconstrucción, momento a momento, elección a elección. Las niñas no sabían que estaban sanando a un hombre que nunca pensó que merecía una segunda oportunidad, pero lo hicieron. Al final, esta historia nos recuerda que a veces el tipo de amor más poderoso es el que llega tarde, pero se queda.